pues ya está iniciada la grabación, ¿vale? Aquí tengo yo hecho una presentación un poco así, muy breve sobre esta jornada. Vamos a ver si... Principalmente está dirigida a los alumnos del grado en Estadística y los alumnos del doble grado Matemática y Estadística, que estén en cuarto y en quinto, y los alumnos de Estadística que estén ahora mismo en tercero, porque el año que viene es cuando tienen que formalizar su optatividad. Entonces, en el grado en Estadística, bueno, aquí, a ver, en el apartado, aquí esto ha cambiado, está un poco desactualizado esta transparencia, no me había dado cuenta. Ahora donde tenéis que ver es en este menú de aquí, de la página web de matemática, en el apartado titulaciones. Ahí en titulación aparece un desplegable, entonces podéis ver en las distintas titulaciones cuál es el plan de estudio, el itinerario que se propone, ¿vale? Y entonces ahí podéis ver pues todos los detalles del título. En concreto, en el grado en estadística, del total de créditos STS que tenéis que hacer los del grado en estadística, solamente tenéis que hacer 30 créditos optativos. Que eso, como las asignaturas optativas son de 6 créditos, pues equivalen a 5 asignaturas a lo largo de toda la carrera. ¿Vale? Para los alumnos del doble grado, matemática y estadística, tienen que hacer un total de 48, pero no pueden hacer 48 como ellos quieran, sino tienen que ser 30 créditos STS en el grado de matemática optativo y 18 créditos optativos en el grado en estadística. O sea que esto equivalen a 3 asignaturas optativas en el grado en estadística y 5 asignaturas optativas en el grado en matemática. Se propone un itinerario principalmente para que todos los cursos tengan el mismo número de crédito y para que los cuatrimestres también queden equilibrados en asignaturas y en peso de crédito. Entonces, pero ya digo que eso es un itinerario que se propone, que vosotros lo podéis seguir o no, porque claro, obviamente si repetís asignaturas, pues si son del primer cuatrimestre o son del segundo, pues ya eso os desequilibra los cuatrimestres a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, el itinerario que propone el doble grado Matemática y Estadística es que en cuarto curso, en el primer cuatrimestre se elija una asignatura del grado en matemática y en el segundo cuatrimestre se elija otra del grado en matemática. Y en quinto curso se elijan pues ya el resto, es decir, 2 asignaturas del grado en matemática más una del grado en estadística en el primer cuatrimestre y 2 asignaturas del grado en estadística y una del grado en matemática en el segundo cuatrimestre de quinto. ¿Vale? Eso es lo que propone el literario, que ya os digo que es relativo. Lo que sí tenéis que tener en cuenta son esta distribución de los créditos optativos y el total de mínimo de créditos STS que tenéis que tener optativos en el total de créditos que hagáis. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, para elegir, ya digo, los alumnos del grado en estadística, sus 5 asignaturas optativas, y los alumnos del doble grado, las 3 que tienen que hacer del grado en estadística, pues disponéis de estas que tenéis aquí, que son todas las asignaturas optativas que se ofertan ahora mismo. Bueno, esta de aquí, esta asignatura de aquí del segundo cuatrimestre no se oferta ahora mismo, ¿vale? Se quitó de la plantilla y no la han vuelto a activar. O sea que entonces tenéis estas asignaturas en el primer cuatrimestre y estas asignaturas en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Bueno, aquí también tenéis aquí tenéis la distribución de las asignaturas por departamento, ¿vale? En esta transparencia de aquí. Y creo que tenemos, vamos a ver, José Luis Pino, que se ha incorporado ahora mismo, lo voy a poner de moderador. Entonces tenemos el David Troncoso, que es está en esta sesión, es el que nos va a describir de alguna forma la asignatura Economía del Sector Público del Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Por parte del Departamento de Geometría y Topología asiste Desamparado Fernández. Por el Departamento de Ciencia de la Computación, que oferta estas 2 asignaturas,
está en esta sección Álvaro Romero. Por el Departamento de Estadística está el profesor José Luis Pino. Creo que por el Departamento de Tecnología Electrónica no ha podido venir Jorge Juan Chico, no lo veo por aquí. Así es que, bueno, no ha venido, y por parte de este departamento tampoco, y por parte de este departamento me he saltado, vaya, me falta una asignatura, que es, sí, exactamente, el departamento de álgebra, que es, bueno, tú ahora la vas a describir, que por el departamento de álgebra la asignatura se llama métodos algebraicos en probabilidad y estadística, que os va a informar de ella la profesora Maricruz Fernández, ¿vale? Bueno, y ya os doy paso ya a vosotros, a los profesores que intervengan. Si queréis empezamos por orden alfabético, quizás análisis económico y economía política. Te paso la palabra, David. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a las jornadas, porque creo que es una opción bastante informativa para los alumnos que potencialmente quieren decidir cómo configurar su currículum en estos últimos años de carrera. Lo referente al contenido básico de la optativa que estoy impartiendo desde hace unos años aquí en la Facultad de Matemáticas, pues básicamente a grandes rasgos la idea es unir un poco o acercar un poco el contenido y el rigor de las matemáticas y de la estadística a la economía, en el sentido de analizar o utilizar herramientas de análisis matemático básico para analizar el papel que tiene el sector público en la economía. Y esto básicamente lo configuramos a través del análisis de la intervención de los posibles efectos que puede tener el sector público, tanto por la vía del gasto público como por la vía del ingreso público, en los diferentes escenarios, en los diferentes agentes económicos que conformemos en torno a la creación de un pequeño modelo económico que intente guiarnos y que nos sirva de hoja de ruta para analizar los posibles efectos de un determinado tipo de intervención pública, ya sea, como digo, a través de una estructura de gasto público y el análisis de todas las particularidades que se puede conllevar acercado al mundo real, a la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a la configuración que eso conlleva y el proceso que eso conlleva en el mundo real. Es algo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, pero que realmente no tenemos una idea programática o específica de cómo funciona el ciclo presupuestario y el efecto que la elaboración de unos planes de presupuestos generales tienen en la economía. Tener en cuenta que el peso del factor del sector público en términos de PIB es muy importante, es muy relevante en todas las economías desarrolladas que tenemos en nuestro entorno, en la OCDE, etcétera, etcétera, y sobre todo en España, para el caso particular de España, con lo cual lo que intenta hacer la asignatura, por un lado, es poner las bases para entender el efecto, los posibles efectos que puede tener la intervención pública en la economía, a través, sobre todo, del instrumento de presupuestos, de la elaboración de los presupuestos generales del Estado, y en las dos vías, en las dos sendas básicas, que sería el gasto público y el ingreso público, la recaudación impositiva y toda la incidencia que la elaboración y los distintos diseños de estructuras impositivas pueden tener en la actividad económica en un país. Y por otro lado, para acercarlo un poco, aunque no esté muy presente en el proyecto docente, pero sí me gusta también acercar de forma adicional un topic o un tipo de
visión centrado sobre todo en el análisis de datos públicos, como por ejemplo, como venimos realizando estos años, en el análisis del empleo público, del sector público, utilizando datos de la encuesta de población activa. Y lo que hacemos es básicamente a partir como para completar esa visión panorámica utilizando un poco de modelización económica básica para analizar la influencia que tiene el sector público en la economía. Analizar además los datos correspondientes no solo a presupuestos, a gastos, a diferentes partidas de gastos, ingresos públicos y a diferentes diseños de recaudación impositiva y la incidencia que estos tienen en la actividad económica, sino también a través de la evolución del empleo público, del sector público, del sector público como empleador, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Analizamos a través de una pequeña elaboración de un pequeño informe por parte individualizado por parte de cada alumno la evolución que está siguiendo determinados indicadores laborales en términos de empleo público, basándonos fundamentalmente en los microdatos EPA, en los datos que elabora el INE sobre la encuesta de población activa de forma trimestral desde hace un montón de años y con esto básicamente configuramos esa idea panorámica y general sin entrar en mucha profundización porque son muchos temas y la idea es que veamos un poco de todo para, ya os digo, tener una visión panorámica del papel del sector público en la economía y cómo puede los distintos modos de intervenir a través de distintos diseños impositivos o a través del ciclo presupuestario y la casuística que esto tiene, influenciar y tener un efecto a través de nuestras herramientas de modelización económica que iremos desarrollando en la economía. Eso es básicamente lo que os quería comentar en torno a los principales bloques temáticos y al panorama, al núcleo fundamental en que consiste esta asignatura. No sé si estoy en el plazo de los 5 minutos que comentamos a través de los correos. Sí, sí, bueno, tenemos tiempo. No quiero pasarme de esos 5 minutos porque supongo que hay más profesores que querrán presentar su actividad. Pues nada, simplemente comentaros que la asignatura pretende un poco acercar ese análisis, esas herramientas que habéis ido desarrollando a lo largo de la carrera a la economía, al mundo un poco más cercano y vinculado al sector público, a la incidencia del papel del sector público en la economía a través de pequeñas herramientas de modelización económica, curvas de oferta, curvas de demanda, funciones de utilidad, incidencia impositiva y ese añadido de elaboración y análisis de datos de empleo público a todos los niveles que podemos desagregar con la información correspondiente de la encuesta de población activa elaborada por el INE. Y con eso pues intentamos dar una visión de conjunto sobre el papel del sector público en el análisis económico, simplemente. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, dejamos al final del todo, presentamos las asignaturas y al final del todo hacemos ya un turno de preguntas para que los alumnos puedan preguntar a cualquier profesor, ¿vale? Vamos a seguir con las presentaciones de las asignaturas. Como te pido disculpas, Maricruz, por el despiste mío de la asignatura de método algebraico, probabilidad estadística, que no estaba en la transparencia siguiente, así que por eso prefiero dejar esta transparencia. Si quieres, podemos ir siguiendo este orden que viene aquí un poco. La siguiente asignatura, después de Economía del Sector Público, que nos la ha presentado el profesor David Troncoso, pues la siguiente asignatura que aparece aquí es Geometría de los Métodos Estadísticos, el Departamento de Geometría y Topología, que la va a presentar la profesora Desamparado Fernández. Tiene una presentación, así es que voy a dejar de compartir esto y voy a poner la presentación de Geme. Bueno, y una vez que cuando quieras, Desamparado, pues tú presentando, porque yo supongo que tú puedes pasar transparencia sin problema. Sí, creo que sí. Gracias, Carmen.
Bueno, primero daros las gracias por permitirnos esta oportunidad, ¿no? Que de esta forma cercana, ¿no? Contar un poco de qué van las asignaturas que estamos impartiendo en el grado en estadística. A ver, la geometría quizás es la gran ausente en el grado en estadística. No hay ninguna asignatura directamente de geometría dentro de las asignaturas obligatorias. Entonces, nosotros con la asignatura de geometría de los métodos estadísticos lo que pretendemos es acercar la geometría a los alumnos a los alumnos del grado en estadística. ¿Vale? La asignatura, como el resto de las asignaturas optativas, es de 6 créditos, se imparte en el primer cuatrimestre y los 6 créditos están distribuidos en 5 créditos teórico-prácticos y un crédito de prácticas informáticas. ¿Vale? Hay una parte que nosotros dedicamos a trabajar con un programa informático. Dentro de los contenidos, como decía, lo que nosotros pretendíamos desde el principio, a la hora de impartir esta asignatura, el departamento lo que pretendía es acercar la geometría a problemas que realmente los alumnos están viendo ya en la estadística, en las asignaturas que ya han ido cursando previamente. Teniendo esa idea presente, la asignatura está dividida en dos partes bien diferenciadas. Por una parte, tenemos lo que es una breve introducción a la geometría computacional con dos construcciones concretas que se pueden ver en cualquier curso de introducción a la geometría computacional, pero además con una aplicación a problemas concretos de la estadística. ¿Vale? Y después nos encontramos con una segunda parte en la cual lo que se trabaja son con nociones relacionadas con el análisis de la varianza y regresión simple, que a pesar de que estos problemas, su resolución tiene una intuición geométrica claramente, pues en las asignaturas en las que se imparte se ha perdido un poco esa idea geométrica que estaba detrás. Entonces nosotros lo que pretendemos es volver a ese enfoque geométrico en el que se empezó a darle solución a este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, estas serían las dos partes diferenciadas que tiene la asignatura. La asignatura es autocontenida en el sentido en que, como no hay ninguna asignatura de geometría previa que sea obligatoria, pues todas las nociones básicas que necesitamos de geometría computacional y después para la segunda parte de espacios vectoriales las vemos dentro de la asignatura. Y después, en cuanto a la evaluación, tenemos dos pruebas escritas en la cual se realizan preguntas de tipo teórico-práctico, un trabajo que realmente es un caso práctico de análisis de la varianza y regresión con el enfoque que vemos geométrico, como he dicho antes, y después la parte de prácticas de informática se complementa con una serie de actividades que también repercuten después en la evaluación de la asignatura. Esta parte realmente es la parte que es más computacional, por lo cual lo que se trabaja únicamente en esta parte es la parte de geometría computacional. ¿De acuerdo? Bueno, a pesar de que la asignatura realmente no tenemos nosotros un contacto del departamento previo con los alumnos sobre la geometría, pues la verdad es que los alumnos que se han matriculado en los cursos que llevamos, pues quedan muy contentos y un buen porcentaje de ellos después realizan algún trabajo, el trabajo de fin de grado con una de las dos profesoras que impartimos la asignatura. Aparte de que al final, como ha comentado Carmen, habrá un turno de preguntas, aquí tenéis también mi correo electrónico por si algún alumno quiere ver más información más detallada sobre la asignatura. ¿De acuerdo? Creo que no me olvido nada. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ti, Desamparado. Vamos a seguir con... creo que la siguiente asignatura del primer cuatrimestre era esta... a ver si yo. Bueno, no me sale. Voy a poner la transparencia para estar más segura. Técnica de la computación, exactamente. Creo que era la mía, sí, Carmen. Ah, Carlos, ¿la tuya? Espera. No, sí, Álvaro, Carmen. Que eres Álvaro, vale, pues venga. Espera. Si no te importa, voy a compartir... venga, como ya te he puesto de moderador, lo que tú quieras, Álvaro. Eso es. Voy a compartir el plan docente de este año, por lo menos que... Vale. Porque lo tengan ellos presentes.
Vale. Bueno, pues este es el plan docente de la asignatura de técnicas de computación para la estadística. Vale, bueno, es el plan docente de este año. Vamos, no creo que cambie mucho para el curso que viene. Bueno, en esta asignatura nos basamos en el impacto que está teniendo en la estadística el desarrollo de los sistemas de computación, ¿no? De las capacidades cada vez mayores de los ordenadores, ¿vale? Entonces, la idea es estudiar pues métodos estadísticos que hacen un uso intensivo de la computación, de los ordenadores. Entonces, en concreto, lo que el contenido de la asignatura, como veis aquí, lo tengo dividido en 2 bloques. El primer bloque de simulación estocástica, en el que estudiamos lo que se conoce como algoritmos de Monte Carlo, ¿vale? Que son procedimientos que a partir de la generación de valores aleatorios, pues nos permiten estimar medidas de los sistemas o modelos que estemos analizando, ¿no? En concreto nos vamos a centrar en estimar pues valores esperados de ciertas características de esos sistemas, ¿vale? Puesto que como digo, el algoritmo de Monte Carlo pues se basa en la generación de valores aleatorios, pues entonces claro, el valor estimado pues siempre será también aleatorio y por lo tanto pues lo conveniente es proporcionar como resultado un intervalo de confianza de esa estimación, ¿vale? Ese intervalo de confianza pues normalmente se calcula pues a partir de la varianza de la estimación. Cuanto mayor, digamos, incertidumbre tengamos en esa estimación, pues mayor será el intervalo de confianza. Y al contrario, cuanto menos incertidumbre, cuanto menos varianza tengamos, pues tenemos un intervalo de confianza más reducido, ¿vale? Que siempre es mejor pues, reducir esa incertidumbre. Por eso, como veis ahí, el segundo tema pues sería métodos que nos permiten reducir esa incertidumbre, ¿vale? Reducir esa varianza. Y finalmente, el tercer tema de este bloque, pues seguimos aplicando algoritmos de Monte Carlo. Lo que pasa es que si hasta ahora la generación de valores aleatorios que hacemos pues son valores independientes, pues en este caso pues generaríamos valores dependientes, ¿vale? La generación de un valor dependería del valor anterior y construiríamos lo que se conoce como una cadena de Markov. Y este método nos permite generar valores aleatorios siguiendo distribuciones que sigan pues, cualquier función de densidad que podamos que pueda aparecer en nuestro problema, porque la dificultad muchas veces de aplicar el algoritmo de Monte Carlo tal cual es que pues es complicado generar los valores aleatorios en los que se basa, porque tienen que seguir una distribución pues que sea compleja, ¿vale? Bueno, y luego vendría un bloque de optimización estocástica, ¿vale? Donde lo que se trata de resolver son problemas de optimización combinatoria, ¿vale? Problemas de optimización, pues se trata de encontrar la solución óptima a un determinado problema. Y dice que problemas de optimización combinatoria cuando pues las posibles soluciones pues forman un conjunto finito, pero que normalmente es un conjunto pues tan grande que una búsqueda exhaustiva no es factible, ¿vale? Entonces, bueno, pues se aplican muchos métodos que se pueden aplicar, pues en concreto pues la idea aquí sería ver lo que se conoce como metaheurísticas, o en concreto pues, la idea sería centrarnos en los algoritmos genéticos, ¿vale? Y luego pues el tema 3 ya analizaríamos los problemas de estimación combinatoria, donde ya incluso en el propio problema pues hay elementos estocásticos, ¿vale? Entonces, esta es la idea del contenido de la asignatura. La experiencia de todos estos años demuestra que al final, pues, únicamente me da tiempo de ver el primer bloque, ¿vale? Pero yo siempre incluyo el segundo bloque por si algún año consigo llegar a él, por lo menos que podamos introducir los problemas de optimización combinatoria y
ver algún posible método para tratar de resolverlo. Bueno, aquí siempre incluyo bibliografía. Bueno, como veis, la bibliografía, aparte de incluir bibliografía para cada uno de los bloques, pues también incluyo bibliografía sobre el lenguaje de programación R, que es en el que nos vamos a basar, ¿vale? Porque todo el contenido que veamos pues lo vamos a aplicar de manera práctica. Desde que normalmente la partición de las clases, pues yo explico los distintos conceptos y luego vemos ejemplos prácticos donde se aplican, ¿vale? Y esos ejemplos prácticos, pues los programamos con el lenguaje R, ¿vale? Que es un lenguaje que entiendo que habéis usado a lo largo de la carrera. Pues aquí lo aplicamos intensivamente. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis mis datos por si queréis apuntaros mi dirección de correo, por si queréis preguntar algo más. Y luego, pues, en relación a la evaluación, pues la evaluación depende del número de alumnos que os matriculéis en la asignatura. Si os matriculáis pocos alumnos, pues puedo plantear una evaluación a partir de trabajos prácticos, pero si, como está ocurrido en los últimos años, pues el número de alumnos matriculados pues es alto, pues no me es factible, porque parto yo solo la asignatura, pues no me es factible pues preparar y corregir pues un trabajo para cada uno de los alumnos, y entonces pues evalúo mediante exámenes, ¿vale? Normalmente como solo me está dando tiempo de impartir el primer bloque, pues suelo hacer dos controles para la evaluación por curso y luego pues un examen final para la convocatoria oficial. Y con esto pues ya termino. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, terminamos con la asignatura que queda del primer cuatrimestre de optativa, que es teoría de la decisión. José Luis, tú. Sí, hola, buenos días. Yo voy a hablar tanto ya del primer cuatrimestre como del segundo, ¿Vale? y presento las dos asignaturas simultáneamente, ¿no?, del departamento. Vale. Voy también a compartir un pequeño documento. Que creo que ya lo veis. Bueno, en primer lugar, me presento, aunque por lo que veo en la lista de asistentes, si no todos, la mayoría me conocéis bien porque os estoy impartiendo este año una o dos asignaturas, la estadística pública y la ampliación de investigación operativa, ¿no? Por tanto, no me voy a presentar más, ni hablar sobre los criterios de evaluación, porque también conocéis cuál es, digamos, la forma en que solemos trabajar en el departamento y en particular el que os habla. Bueno, la primera asignatura de la que voy a presentar es la teoría de la decisión, que antes que presentar los contenidos, comentar pues lo que hay abajo de la transparencia. El problema de tomar decisiones depende fundamentalmente de identificar criterios, alternativas, pero sobre todo identificar cuáles son las consecuencias de lo que hacemos cuando elegimos una alternativa. Las técnicas estadísticas entran cuando podemos estimar el riesgo de una determinada decisión. Cuando estamos en ambiente de certeza, pues el análisis matemático fundamentalmente, el análisis numérico, la geometría, todas las demás asignaturas, pues os permiten valorar cuáles son las consecuencias. Si modeláis la situación real a través de una función, bueno, pues optimizar consiste en encontrar el punto en el cual esa función es mínima o máxima, ¿no? Sin embargo, en el momento en que no hay una certeza sobre la toma de decisión, si elegir un punto no garantiza el valor de un resultado exacto, pero sí sabemos las probabilidades, pues estamos en ambientes de riesgo y, por tanto, ahí entran todas las técnicas estadísticas, todas las técnicas inferenciales para estimar el valor esperado, el valor que va a ocurrir a través de valores esperados, a través de medidas
de dispersión sobre ese posible resultado. Y en el caso más extremo, sabemos solo las posibles consecuencias, pero no tenemos ninguna idea de las probabilidades con que ocurren, ¿eh? Solo sabemos qué cosas pueden pasar, pero no con qué probabilidad pueden ocurrir, ¿no? Entonces, sobre ese modelo, lo que hace la teoría de la decisión es integrar la decisión, primero, empezando por la situación más desfavorable, que es cuando no sabemos nada sobre las probabilidades de ocurrencia, digamos, de cuáles son las consecuencias de la decisión. Después, trabajamos en ambiente multicriterio, cuando además de ese problema tenemos más de un criterio con el que trabajar. Y la asignatura continúa luego con la parte ya del bajo riesgo, con el enfoque clásico y con el enfoque bayesiano. Y por último, en el caso, que en la realidad es muy frecuente, en donde las decisiones en una etapa van a condicionar las decisiones futuras y por tanto hace falta un conjunto de decisiones secuenciales. No está como tal contenido explícito, pero también hay que ver la situación en donde hay un solo decisor o cuando hay decisores múltiples y entonces nos encontramos con los sistemas de votación. Por tanto, es una asignatura netamente aplicada, digamos, los conocimientos matemáticos y estadísticos que se requieren ya se suponen adquiridos en los cursos anteriores y, por tanto, un enfoque de aplicación directa a problemas que se encuentran en todos los ámbitos de la vida humana, pero sobre todo en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, y utilizando como herramienta el software, tanto el R, ¿no?, que es la herramienta básica que usamos, como en algunos casos aplicaciones específicas que se han ido desarrollando para cada uno de los métodos de decisión y que son los que se suelen utilizar en el mundo de la empresa y de la administración para resolver este tipo de problemas. Entonces, este sería el resumen de la asignatura de teoría de la decisión. Bueno, no lo he dicho, la imparto, además de impartirla, somos dos profesores, no soy yo el único profesor, es Pedro Luis Luque, el otro profesor este año que está impartiendo teoría de la decisión, que creo que también lo conocéis porque os ha dado demografía, al menos. Bien, la segunda asignatura está dándola este año Miguel Ángel Pozo, y ahí tenéis el programa, se autodefine por su nombre, Estadísticas Económicas y Sociales. De la parte económica ya hay otra asignatura que se encarga. Aquí es de la medición, ¿no?, de cómo se miden esos aspectos y cómo pueden conocerse a través de las estadísticas de población, muy relacionada con la asignatura de demografía, la estadística de empleo y paro, son los registros administrativos correspondientes a las personas demandantes de empleo no ocupado y lo que es la encuesta de actividad, ¿no?, de laboral, las de precios y consumo, salario, económica y sociales, los sistemas de cuentas y cómo se mide en Europa pues la convergencia. Como veis, es absolutamente la continuación del tema 1. Si el tema 1 ya forma parte de una asignatura obligatoria de estadística pública y el tema 2 es continuación de otra asignatura que es la demografía. Por tanto, esta asignatura junto con esas dos que he señalado, y evidentemente el resto de asignaturas de la carrera, lo que forman es la formación básica para aquella persona que se quiera dedicar a un perfil profesional de estadística en el sector público, ya sea en un Instituto Nacional de Estadística, en el Instituto Autonómico, en nuestro caso en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en un servicio de estadística de un ayuntamiento, de una diputación provincial, pero también al que vaya al área profesional de los estudios, los servicios de análisis, ¿no?, ya sea de bancos y cajas de ahorro o de analistas económicos que requieren del uso de esta información que suministran los servicios estadísticos públicos, ¿no? Por tanto,
es una asignatura también, digamos, muy aplicada y donde también todo se hace a través básicamente de R y también de una serie de aplicaciones específicas, como por ejemplo las que pueden ser las de contabilidad nacional, ¿no? Donde hay programas de estimación de tendencias específicos recomendados por Eurostat o por los bancos centrales que requieren del uso de ese software, digamos, específico generado por las autoridades económicas. Bueno, este es el resumen de la presentación de ambas asignaturas y quedo para el final para las preguntas. Bueno, muchas gracias, José Luis. Pues pasamos con las asignaturas, seguimos con las asignaturas del segundo cuatrimestre, ya que José Luis ha empezado con esta, con estadística económica y social. Podemos continuar con la del departamento de álgebra, métodos algebraicos en probabilidad y estadística, que es la que Maricruz tiene una presentación que la voy a subir. Maricruz, la voy a compartir. Así que te doy la palabra. De acuerdo, gracias, Carmen. Bien, bueno, voy a ser breve. Esta asignatura, métodos algebraicos en probabilidad y estadística, pues se imparte en el segundo cuatrimestre de cuarto por el departamento de álgebra. Como todas las actividades, tiene 60 horas lectivas que se reparten de la siguiente forma. 30 horas prácticas y otras 30 horas que serían prácticas de laboratorio. En las horas de teórica práctica básicamente se ve la teoría y algunos ejercicios que son más bien cuestiones teóricas. Y en las horas de prácticas de laboratorio se realizan los ejercicios más prácticos usando el programa de software libre Sage, que podéis encontrar en esta página web, sagemath.org. Los contenidos de la asignatura, pues esta asignatura, aparte de álgebra lineal de primero, esta es la única asignatura también de álgebra que hay en el grado de estadística y realmente tampoco que use mucho de tanto que ver. Entonces, en esta asignatura se resuelven, en una primera parte, se ataca el problema de resolver un sistema de ecuaciones polinómicas. En lugar de ecuaciones lineales, pues tendríamos ecuaciones definidas por polinomios. Las soluciones de estos sistemas de ecuaciones polinómicas se llaman variedades afines, que son estos conjuntos de soluciones, y pueden estar formadas por puntos, curvas, superficies, etcétera. Por dar una idea, bueno, los casos particulares pues serían rectas, planos, puntos, conjunto de puntos, etcétera, pero también otro tipo de variedades como, por ejemplo, esta de aquí. Si tenemos un polinomio aquí, que no es lineal en este caso, pues la ecuación f igual a 0, sus soluciones pueden representarse en Sage con esta gráfica entre C, para lo cual pues es necesario usar unas ecuaciones paramétricas. Un problema, por ejemplo, que consideraremos en la primera parte, en la que estudiamos la parte de geometría algebraica, es el de pasar de ecuaciones paramétricas a implícitas. El problema contrario no siempre tiene solución y es más difícil, entonces ese problema no se estudia salvo en ejemplos particulares. Pero sí el primero que acabo de decir, ¿no? de pasar de paramétricas a implícitas. Las herramientas que se van a usar para resolver problemas en geometría algebraica pues van a ser las bases de Grobner, ¿no? Existe un algoritmo que calcula estos objetos, bases de Grobner, que básicamente consisten en, a partir de unas ecuaciones polinómicas dadas, que pueden ser difíciles de manejar en un momento, podemos construir, usando esta técnica, pues otras ecuaciones
posiblemente más sencillas de resolver. Bien. La segunda, esta primera parte consistiría en los primeros 3 temas de la asignatura, y el segundo bloque, que sería el bloque más aplicado, son los 2 últimos temas de la asignatura. El tema 4, en el tema 4 se aplica las bases de Grebner a programación lineal entera, que creo que, bueno, habéis visto, en teoría, habéis visto alguna asignatura, podéis haber tenido alguna asignatura previa en el grado de estadística, este tipo de problemas, mediante otros métodos, y aquí pues lo resolveremos de manera algebraica. El que sea entera pues significa simplemente que las variables solamente pueden tomar valores enteros. Otra aplicación que se considera será la aplicación a problemas de grafos. Un grafo pues es un conjunto de objetos que llamamos vértices, que pueden estar relacionados o no 2 a 2 mediante aristas, y lo que hace es modelar un conjunto y relaciones binarias entre esos objetos del conjunto. Tiene muchas aplicaciones al mundo real, y algunos problemas que se modelan con grafos pues se podrán resolver usando bases de Grebner también. Por ejemplo, el problema de coloración de grafos, que consiste en colorear los vértices de un grafo con una paleta de colores, de manera que dos vértices que estén unidos por una arista pues no tengan el mismo color. Y luego, otra aplicación también que se considera a un tipo de solución para juegos que se llama equilibrios de Nash, ¿vale? Fueron introducidos en la tesis del famoso premio Nobel John Nash, y consiste básicamente en un estado en el que si tenemos una serie de jugadores con estrategia, cada uno con una serie de estrategias, pues él puede mejorar la esperanza del pago que va a recibir, a menos que los demás jugadores también cambien su estrategia. O sea que no tiene ninguno un incentivo para cambiar su estrategia. Esa es la idea. Pues usando bases de Grebner también veremos métodos para calcular estos equilibrios. Y serán estos ejemplos de aplicaciones. La evaluación de la asignatura, no la he escrito aquí en la transparencia, pero depende, claro, obviamente, al igual que los contenidos, también podrían a priori depender del profesor que la imparta el próximo curso. Este año la primera parte de la asignatura la estoy impartiendo yo, y la segunda parte de la asignatura la va a impartir la profesora Maritania Silvero. El curso que viene, mi idea también es volver a pedirla, pero bueno, nunca se sabe. Y en tal caso, si también continuar con los mismos contenidos. Y la evaluación, pues en este curso ha sido mediante pruebas escritas. No especifico el número de pruebas escritas en el proyecto porque, bueno, mínimo serían 2, pero podemos convenir con los alumnos pues si pueden ser 2 o prefieren 3 pruebas. Y luego, por último, simplemente comentar la bibliografía. Si alguien quiere echarle un vistazo a ver si le interesa el tema. Para la primera parte de la asignatura, que es más de geometría algebraica, por cierto, la asignatura también es autocontenida, dado que no se da más álgebra en el grado de estadística. Si bien, por ejemplo, si alguien es del doble grado en matemáticas y estadística y ha cursado previamente estructuras algebraicas o más específicamente álgebra combinatoria, álgebra computativa y geometría algebraica, entonces pues esa primera parte la va a conocer previamente porque se imparte de manera más teórica, eso sí, en esas asignaturas, aunque en esta adoptamos un punto de vista más computacional.
Bueno, entonces esa primera parte en esa primera parte seguimos el libro Ideas, Varieties and Algorithms de Cox, Little y O'Shea. Y en la parte de aplicaciones, en el segundo bloque, pues se usan especialmente Using Algebraic Geometry, también de los mismos autores, o libro de Sturfels, que es Solving Systems of Polynomial Equations, que es para la parte de programación lineal entera. Por mi parte, yo creo que ya he terminado, a menos que haya alguna pregunta. Vale, pues muchas gracias, Maricruz. Bueno, creo que para terminar nos queda la asignatura. La asignatura de... ¿Se me ha ido el sonido? ¿Se te ha ido el sonido? Espera. Vamos a ver. Ahora. ¿Se ha escuchado bien? Porque yo no tengo la... No se ha escuchado entrecortado. Lo que pasa es que yo no te he querido interrumpir porque ha sido... Seguíamos, por lo menos yo, no sé si ha sido... Yo seguía tu argumento, pero en alguna ocasión sí había corte, Maricruz. Vale, vaya. Vale, bueno, pues Álvaro, creo que vas a ser el último en intervenir para describirnos la asignatura Inteligencia Artificial y Estadística del segundo cuatrimestre. Cuando quieras, Álvaro. Muy bien, bueno, pues yo cierro entonces las presentaciones. Voy a volver a compartir. En este caso voy a empezar compartiendo este grafiquito, ¿vale? Bueno, en primer lugar, sí comentaros que esta asignatura no la imparto yo, o por lo menos no la estoy impartiendo estos años, la está impartiendo mi compañero Luis Valencia, ¿vale? Esperemos que el curso que viene pues también lo vuelva a impartir. Y en esta asignatura que se llama Inteligencia Artificial y Estadística, bueno, pues de lo que se trata es de ver métodos de la inteligencia artificial, que es un campo muy amplio, que se puedan aplicar en la estadística, ¿vale? Pues en concreto, bueno, pues en esta asignatura lo que se estudia es todo el proceso de lo que se conoce actualmente como ciencia de datos, ¿vale? Que la ciencia de datos es una evolución, o es un nombre que se le da ahora pues a todos los métodos que realmente, bueno, pues lo que hacen es analizar los datos para construir, en principio, pues lo que estudia es pues, la construcción de modelos predictivos, ¿vale? Y bueno, pues estos métodos han tenido muchos nombres a lo largo de los años y últimamente, bueno, pues a todo digamos, el proceso completo, pues se le conoce como ciencia del datos, ¿vale? Y este gráfico, pues, intenta representar ese proceso completo, ¿vale? Que partimos de la importación o captura de datos, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos, bueno, pues hay que hacer un proceso de limpieza y de lo que llaman de ordenación de los datos, ¿vale? Porque los datos que podemos encontrar en la vida real, bueno, pues no siempre están en el formato más adecuado para luego poder manejarlos. Y entonces nos podemos encontrar muchos tipos de problemas, pues desde que, por ejemplo, haya datos perdidos, que se llaman, ¿no? Pues estamos recopilando datos de un sensor y el sensor en ciertos momentos ha fallado y no nos ha proporcionado esos datos, o porque los datos estén en un formato que no nos conviene, hay que cambiarlo. Bueno, pues todo esa sería esa parte de limpieza y ordenación de los datos. Una vez que ya tenemos los datos correctamente formateados, pues ahora entramos en un proceso en el que debemos entender los datos y la mejor manera, o una de las mejores maneras para ello es representarlos gráficamente, ¿vale? Hacer visualizaciones de los datos. Una vez que hemos entendido los datos, pues construimos modelos a partir de esos datos. En concreto, bueno, pues estudiaréis modelos predictivos. Es decir, modelos que cuando reciban nuevos valores de los datos, pues sean capaces de predecir la respuesta.
¿vale? Pues el ejemplo típico puede ser de un modelo de clasificación, pues, por ejemplo, los típicos filtros de correos no deseados, ¿vale? Pues cuando recibe un correo, los analiza y lo clasifica en correo no deseado o correo legítimo. Pues esos modelos se han construido a partir de mensajes recibidos previamente, ¿vale? Ha aprendido a partir de esos mensajes a clasificar los nuevos correos. Bueno, una vez construido el modelo, pues se estudia el rendimiento de ese modelo, lo bien que funciona o lo mal que funciona, ¿vale? Y pues lo que queremos es mejorar el funcionamiento de esos modelos, o bien podemos construir nuevos modelos, porque el que hayamos construido no nos satisfaga, o bien podemos construir nuevos datos a partir de los que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un dato que nos proporciona fechas, pues a partir de esa fecha, pues a lo mejor podemos determinar el día de la semana al que corresponde la fecha y con esa nueva información, pues, bueno, volver a visualizar los nuevos datos y reconstruir los modelos usando esa información adicional, ¿vale? Entonces, por eso tenéis aquí, como veis, un bucle de transformación, visualización, modelización, porque va todo integrado, ¿vale? Y finalmente, una vez que pues se ha construido un modelo que cumple las expectativas, bueno, pues ahora ya se trata de comunicar o poner en producción, digamos, ese modelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la asignatura de Inteligencia Artificial y Estadística, veis, estudiáis todo este proceso desde la adquisición de los datos, su limpieza y puesta en orden, la construcción de modelos con todo este bucle de transformación, visualización, construcción y la comunicación de los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os comparto ahora el proyecto docente de la asignatura. Aquí tenéis el contenido más concreto, que como veis sigue el proceso que os he explicado, ¿no? Primero una introducción de lo que es la ciencia del dato, entonces, bueno, pues veréis distintas maneras de obtener datos, ¿vale? O distintas fuentes de datos y también, pues, según la manera en la que se proporcionan esos datos, pues cómo podemos importarlos, después, pues, bueno, aquí también en esta parte de importación de datos, pues entra la parte de limpieza y ordenación de los datos, y luego pues veréis métodos para transformar los datos, ¿vale? El tipo de dato que sea, pues, y luego pues sistemas de visualización de datos, luego estudiaréis distintos modelos predictivos y, bueno, pues cómo se construyen esos modelos y cómo se evalúan los modelos para, pues, determinar si se comportan bien o no, ¿vale? Y finalmente, pues, cómo se comunicarían los resultados, ¿vale? Básicamente todo eso lo vais a hacer también usando el lenguaje R, ¿vale? Y en concreto, pues, la mayor parte del tiempo, pues, estaréis trabajando dentro de un ecosistema que se llama el Tidyverse, ¿vale? El Tidyverso, el universo de los, digamos, de los datos ordenados, de los datos en orden, ¿vale? Pues este ecosistema está integrado por muchos paquetes de R, pues cada uno pues especializado en una serie de procesos, pero todos esos paquetes siguen la misma filosofía de funcionamiento y por lo tanto pues se integran entre ellos perfectamente, ¿vale? Aprendemos a usar un paquete del Tidyverse, bueno, pues el resto de paquetes, bueno, pues habrá que aprender qué funciones proporciona, pero la manera de trabajar de esas funciones, pues seguirá el mismo esquema de lo que ya hemos aprendido, ¿vale? Dicho esto, también Luis suele explicar un poco también del lenguaje de programación Python, ¿vale? Porque es otro lenguaje de programación, junto con el lenguaje R, son los dos lenguajes más habituales,
sea, los que se usan más habitualmente en la ciencia del dato, ¿vale? Entonces, pues también, aunque la esencia sí es el uso del lenguaje R dentro del ecosistema del Tidyverse, pero también veréis pinceladas de cómo hacer todas estas operaciones con Python. Después, ¿qué más? Bueno, para la evaluación, creo que está por aquí más detallado. La evaluación pues, consistirá fundamentalmente de un trabajo, ¿vale? Que consiste del 60% de la nota de la asignatura, pero aparte de ese trabajo, pues también os irá proponiendo diversos ejercicios a lo largo del cuatrimestre, ¿vale? Que pues, conformarán el 40% de la evaluación de la asignatura. El trabajo es obligatorio y vale tanto para la evaluación por curso como para la evaluación final. Las tareas propuestas a lo largo del cuatrimestre, bueno, pues si se aprueba esas tareas, o las tareas que se hagan a lo largo del cuatrimestre, pues esas contarán para la evaluación por curso y si no se aprueba, pues entonces habría que hacer un examen final, ¿vale? Pero en ese examen, la convocatoria oficial, ese examen final sustituye únicamente a los ejercicios semanales de evaluación alternativa, ¿vale? El trabajo hay que hacerlo tanto para la evaluación por curso como para la convocatoria oficial. Y en principio, bueno, aquí proporciona distinta bibliografía, la mayoría de ello pues está no solo disponible en la biblioteca de la universidad, sino también disponible en internet libremente, o sea que no tenéis problema en acceder a ella. Y bueno, pues en principio esto es todo lo que puedo contar de la asignatura. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Pasamos ahora, os voy a poner la transparencia para que lo tengáis también quizás más resumido, ¿no? La transparencia está con la... bueno, deciros también que se me ha pasado que en las prácticas externas, quizás aquí lo tenía puesto yo, que en las prácticas externas tiene el vicedecano de estudiantes y Extensión Universitaria organiza sobre el mes de octubre unas jornadas específicas para esta asignatura. Así es que, bueno, yo os animo a que también participéis de esas jornadas. Y con esto, digamos, que ya terminaríamos la exposición y, bueno, paso el turno de preguntas a los alumnos. Si tenéis alguna, claro. José Antonio, cuando quieras. Buenas, yo tenía una pregunta para José Luis sobre la asignatura de Teoría de la Decisión. Y es si la parte de inferencia bayesiana que aparecía en el programa supone dado, o sea, supone conocido lo que ya hemos dado en ampliación de inferencia, o sería volver a dar otra vez la base de inferencia bayesiana. Pueden cursarse, se puede cursar la asignatura sin haberlo estudiado anteriormente, porque el enfoque que se utiliza para la inferencia bayesiana, el conocimiento de lo que es la distribución a priori y a posteriori, bueno, se repasa al comienzo del tema, pero fundamentalmente lo que se utiliza es ese concepto para ver las técnicas de toma de decisiones cuando tenemos las alternativas y tenemos probabilidades a priori, ¿no? Entonces, se puede cursar la asignatura sin haber profundizado en la parte de inferencia bayesiana, pero sí, bueno, al menos esos dos conceptos básicos, ¿no? Que los recordamos, cómo se logra obtener la distribución a posteriori a partir de una a priori, ¿no? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Conchi, cuando quieras. Sí, yo tengo una pregunta de inteligencia, de fiabilidad y control de calidad.
no se hace presentación? Es que no ha venido el representante del departamento. Han faltado dos asignaturas. Una que es fiabilidad y control de calidad. Sí, Vaya. yo que estaba interesada en la presentación de esa asignatura, porque a mí me atrae mucho el título, y creo que es, ¿de qué departamento es? De Estadística e Investigación Operativa, ¿no? No, es del Departamento de Organización Empresarial y Gestión, Organización Industrial y Gestión Empresarial, 1. Ah, vale. Pero de todas formas me llama mucho la atención y digo, a ver qué se dice de esta asignatura, pero bueno, pues nada, no pasa nada. Lo siento. Venga, y también de nada, Carmen. La otra asignatura que tampoco ha podido asistir el representante, vamos, es que tampoco lo sé porque no me han comunicado, ninguno de los dos departamentos me han comunicado nada. La otra asignatura es computadores y redes de computadores, ¿vale? En fin, no. Y programación con librería Java, ¿no, Carmen? Bueno, pero es que esa no se oferta. Ah, o sea, esa no la podéis elegir, ¿vale? Pero las otras dos, aunque se ofertan y tienen muchos alumnos matriculados, pero no han venido a esta jornada. Esos departamentos no han enviado ningún representante. Entonces, de todas formas, siempre podéis, los programas de las asignaturas están a libre disposición, ¿vale? O sea, que eso le podéis echar vosotros siempre un vistazo y ver por lo menos los contenidos, la bibliografía, los criterios de evaluación, eso siempre podéis hacerlo. Yo solicité para hacer las prácticas externas que se firmara un convenio con el INE de Huelva y ya se ha firmado, se firmó en febrero. Entonces, pues seguramente para el año que viene a lo mejor ya sí se podrá. Ya ha salido en Boja y todo, publicado. Pues si tienes alguna pregunta sobre prácticas externas, Conchi, hazle la pregunta al vicedecano de estudiantes. Sí, yo hablé con él por teléfono una vez. Pues sí, se quiere, él es el que te puede informar. Sí. Muchas gracias, Carmen. Vale, Nada, hasta luego. Gracias, Conchi. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, parece que ha quedado todo claro, ¿no? Bueno, siempre de todas formas, en fin, podéis contactar con los profesores que han estado aquí presentes. Yo creo que no tengáis, hablo por vosotros, pero bueno, si os escribe algún alumno, no creo que tengáis problemas en responderle a cualquier duda que surja más adelante. O escribirme a mí y yo la derivo a la persona correspondiente. No puedo. Ningún problema. Vale, gracias, José Luis. Por supuesto, vamos, no hay ningún inconveniente. Claro, es que a lo mejor ahora no tienen duda y a lo mejor pasado unos cuantos días, pues sí le surge alguna duda a alguien. Bueno, pues entonces, si todo está, parece que podemos concluir, ¿no? Esta jornada. Os doy las gracias a todos, ¿no? Os la doy yo a vosotros por la participación y muy especialmente, obviamente, a los representantes de los departamentos. Bueno, pues nada, concluimos entonces aquí.